Dado inicio, el acta de la sesión número 29 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 30 queda a disposición de las señoras y de los señores diputados. En cuenta, la señora secretaria dará lectura de la cuenta. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, oficio número 18.412 del secretario general de la Cámara de Diputados, de fecha 31 de mayo, mediante el cual comunica que la Cámara accedió a la solicitud de la Comisión en orden a refundir y, en consecuencia, a tratar conjuntamente los proyectos de ley iniciados en moción en primer trámite constitucional correspondiente a los boletines números 15.748-22 y 15.912-22. En segundo lugar, oficio de la ministra de Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toa Morales, de fecha 12 de junio, por el cual excusa su asistencia por compromisos agendados previamente y comunica que asistirá en su reemplazo el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia de la Subsecretaría del Interior, señor Camilo Gres Luna. En tercer lugar, correo de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha 9 de junio, mediante el cual excusa la asistencia de la presidenta, señora Solange Bernstein, a la sesión de hoy, debido a que se encuentra en comisión de servicios fuera del país. En tercer lugar, oficio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, de fecha 12 de junio, por el cual solicitan que el proyecto de ley que incorpora como objetivo las juntas de vecinos de las regiones que indica la prevención de incendios forestales y la formación de brigadas para el combate de estos siniestros, correspondiente al boletín 13.012-06, en segundo trámite constitucional, sea también estudiado por la Comisión de Emergencias, Desastres y Bomberos de la Cámara de Diputados. Hacen presente que la iniciativa en mención se encuentra en tabla en la sesión de sala del miércoles 14 de junio. Y finalmente, nota de la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Janet Jara, de fecha 30 de junio, mediante el cual informa que no podrá asistir debido a compromisos asociados a labores ministeriales, comunicando que asistirá de forma telemática en su representación la superintendenta de Seguridad Social, señora Pamela Gana. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, señora secretaria. ¿Cómo? Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Tiene la palabra el diputado Araya. Cristian, don. Muchas gracias, presidente. A propósito de la carta que envía el Cuerpo de Bomberos de Santiago, y como se lo expresé a la comisión en el chat, para mañana hay un proyecto de ley que se incorpora como objetivo de las juntas de vecinos de las regiones, que indica la prevención de incendios forestales y la formación de brigadas para el combate de estos siniestros. Boletín 13012-06. Este proyecto pasó por la Comisión de Gobierno, no por la Comisión de Emergencia, Desastre y Bombero. Si bien lo que se presenta mañana fue acotado porque inicialmente permitía la constitución de brigadas forestales, en el fondo, para atacar directamente incendios, se acota a incorporar como un objetivo a las juntas de vecinos la prevención de incendios. Veo con preocupación dos cosas. Uno, que este proyecto no pase por la comisión propia, que es esta comisión. Y lo segundo es la mala comprensión o una mala extensión de esta buena intención de parte de los autores, que no me cabe duda, porque lo que puede terminar pasando es que continúen proliferando asociaciones de personas para enfrentar incendios forestales sin preparación, sin una formalidad, sin los recursos legales y técnicos necesarios, y tengamos que lamentar muertes. Actualmente hay grupos informales y otros bajo otra figura de juntas de vecinos, de asociaciones funcionales mediante la ley 20.500, que están operando y están concurriendo a incendios forestales. Entonces, creo que esto abre una posibilidad bastante peligrosa de cara a evitar que personas muy bien intencionadas, con mucho amor a la naturaleza, se metan a hacer algo que no saben hacer y terminen muertos. Frente a eso, sugeriría llegar un acuerdo de parte de la comisión para que ese proyecto de ley pase por esta comisión y podamos analizarlo bien y realizar las modificaciones que sean necesarias para que no vaya a ser un incentivo o alguna situación que termine derivando en una suerte de brigadas vecinales donde tengamos que lamentar muertos por falta de conocimiento, por falta de herramientas, etcétera.
Eso, presidente. Si podemos solicitarlo como acuerdo, sería bienvenido. La verdad de las cosas que hoy día yo efectivamente estuve conversando con el diputado Araya respecto a este tema y le encuentro toda la razón. En realidad, muchas veces por querer, perdón, me haya solicitado la palabra, por querer tratar o querer hacer las cosas bien podemos empeorar la situación. Y yo creo que debería haber pasado por esta comisión específicamente porque tiene que ver con algo que esencialmente tiene que ver con los incendios. Así que acojo yo la solicitud y voy a solicitar de ahí el acuerdo, estimado diputado Araya. Tiene la palabra el diputado Bobadilla. Presidente, compartiendo su comentario y la propuesta del diputado Araya, yo creo que debiera usted hacerlo presente de que este es un acuerdo transversal de la comisión y por unanimidad, ¿ya? De tal manera de que ojalá todas nuestras bancadas podamos respaldar esto en la solicitud que se haga en la sala. Porque al igual como usted lo plantea, presidente, yo creo que todos aplaudimos y nos alegramos que los vecinos quieran involucrarse en materias de prevención, pero de ahí llegar al combate son palabras mayores. Y en ese sentido creo que esta comisión debe y tiene que conocer del contenido en detalle de esta iniciativa. Reitero, yo me alegro que los autores de esta moción tengan interés de generar instancias, pero particularmente en el ámbito de la prevención. Es distinto entrar al combate y en ese sentido creo que como comisión debiéramos solicitar por unanimidad que ese proyecto venga a esta comisión antes de ser votado en la sala. Algún día. El diputado Pulgar. Gracias, presidente. Yo si bien estoy de acuerdo con el tema de la comisión, tengo ciertas aprensiones. ¿Por qué? Porque yo vengo de una región rural y en la ruralidad no hay tanto bombero y los que hay están en situación deficiente. Algunos cuarteles no tienen la infraestructura, por tanto, en el tema forestal, el tiempo es oro. Entonces, yo igual quiero hacer un punto a los colegas, salir un poquito de la zona urbana y adentrarnos un poquito más a la zona periferia, sobre todo de las comunas rurales, donde si bien en algunos casos hay cuerpos de bomberos, a veces no hay conductor para los carros o los carros son muy antiguos porque la gran mayoría de los recursos se van, vuelvo a insistir, y sin el ánimo de generar una polémica a los centros más urbanos. En los últimos incendios forestales que hemos tenido en la región del Maule, claramente es el talón de Aquiles, la falta de recursos y donde nuestra gente, por ejemplo, en el sector de Agua Fría, en Molina, donde el año pasado fue el primer incendio forestal de alta complejidad que se dio, había vecinos que andaban solos, conocedores de los terrenos, tratando de combatir los incendios para que no llegara a sus casas. Entonces, si vamos a aplicar una medida que nadie intervenga, a menos que sea bombero, perdónenme, pero yo personalmente, si estoy bajo una situación de esas características, voy a actuar coordinadamente con la comunidad. Por tanto, yo creo que en ese tipo de casos habría que ver algún tipo de capacitación, recursos para las comunidades, atendiendo los riesgos que generan los temas de los incendios forestales. Eso, presidente. Yo lo que entiendo en todo caso que ese es un tema evidentemente posible de discutir. Lo que estamos solicitando, diputado Pulgar, es la posibilidad de que esto sea analizado en esta comisión, precisamente. Y yo lo entiendo también como una cuestión fundamental a propósito de la dignidad de esta comisión, en el sentido que si vamos a hablar de incendios, si vamos a hablar de incendios forestales, de cualquier estructurales o de cualquier tipo de naturaleza, los que tienen que conversar específicamente respecto de eso son precisamente los que están en esta comisión. Para eso existe esta comisión. Entonces, tiene que ver más allá con el tema de fondo, que evidentemente tiene que ser discutido y va a manifestar sus distintas particularidades o singularidades. Pero por eso mismo tiene que ser discutida, creo yo, por nosotros, por esta comisión que es a quien compete este tipo de asuntos. Y por eso que yo creo absolutamente pertinente lo que sugiere el diputado Araya, en el sentido que ojalá seamos capaces de constituir unanimidad cada uno dentro de nuestras bancadas. Ahora, lamentablemente no están todas las bancadas representadas acá. Entonces no sé cómo deberíamos hacerlo, pero para mí por lo menos
como comisión, pero que tiene que ser unanimidad. Pues tendríamos que, dentro de las bancadas que existen acá, generar todas las posibilidades como para lograr que mañana esto pudiera ser realizado por unanimidad, y entiendo que también tiene que ser realizado por escrito. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general de los siguientes proyectos de ley refundidos de origen en moción. A. Modifica el decreto ley 1757 de 1977 para facilitar el acceso a los beneficios establecidos para bomberos que sufren accidentes o contraen enfermedades en actos de servicio y actividades relacionadas. Boletín 15.748-22. B. Modifica el decreto ley 1557 de 1977 que otorga beneficios por accidentes y enfermedades a miembros de los cuerpos de bomberos para precisar la inclusión de afecciones psicológicas. Boletín número 15.912-22. En primer trámite constitucional y reglamentario. Se encuentran para estos efectos invitados la diputada Sara Concha Smith, autora de la mención correspondiente al boletín número 15.912-22, y el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia de la Subsecretaría del Interior, señor Camilo Gres Luna, que está confirmado y está vía Zoom. Está la superintendenta de Seguridad Social, la señora Pamela Gana Cornejo, confirmada, también está vía Zoom. Y el asesor jurídico de la Junta Nacional del Cuerpo Bombero de Chile, el señor Fernando Recio Palma, quien está confirmado de manera presencial. ¿Va a exponer primero usted, diputada? Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar también a todos los invitados y también a la vez agradecer a todos los diputados que se hicieron parte también de este proyecto de ley y que también tuvieron a bien de refundirlo, ya que atingente obviamente al proyecto de ley que se iba a empezar a discutir, que establece estos beneficios que sin duda son y se agradecen por parte de bomberos. Lo hemos dialogado, lo hemos conversado con bomberos, y creo que es importante seguir avanzando obviamente en poder resguardar la integridad física, y en este caso también, que es lo que tiene que ver con el proyecto de ley del cual soy autora, también su salud emocional y psicológica, ¿ya? Porque no solamente los voluntarios y todos quienes son parte de la institución de bomberos tienen que acudir, ¿cierto?, a incendios que sin duda son en muchos casos siniestros que terminan afectando familias, bosques y otras de otras formas también, pero también cuando se acude a estos hechos o actividades, ¿cierto?, se provocan distintas cosas. Una de ellas es que, por ejemplo, cuando un voluntario o un bombero, o que tenga que ver específicamente con esta materia de acudir a los accidentes de tránsito, por ejemplo, se encuentran con situaciones que son, en definitiva, un trauma también psicológico para quienes tienen que enfrentarlo. Y hoy día no existe un resguardo, lo conversamos también en una reunión ahí con el presidente y también que nos acompaña hoy día, don Fernando. No hay un resguardo para su salud psicológica, en el sentido de que si hay un post-trauma, ¿cierto?, debido a la actividad que ellos tienen que realizar, en definitiva, quien tiene que correr con los gastos de una actividad muy loable y voluntaria también de parte de bomberos son ellos mismos, muchas veces afectando también su vida laboral, ¿verdad? Y yo creo que aquí es importante que nosotros podamos hacernos cargo en poder apoyar y ayudar también a los miembros del Cuerpo de Bomberos de Chile. Entonces yo creo que ahí se hace importante poder incorporar a la discusión que ya se tenía, ¿cierto?, en este proyecto de ley presentado acerca de los beneficios en relación a las enfermedades y el servicio que ellos prestan, también el tema psicológico. Y solamente quiero dar el ejemplo de un caso de una chica que justamente a raíz de eso es que nace este proyecto de ley, o la idea de este proyecto de ley, es que me decía, diputada, cuando nos tocó enfrentar esta emergencia que se vivió, ustedes saben, en el verano en las regiones de Araucanía, Biobío y Ñuble, la región que represento,
tuvo que acudir a uno de estos incendios forestales en el que había una casa en medio del bosque, por decirlo de alguna manera, y ella cuando entra a la casa se encuentra con una persona calcinada en su cama, lo que es un evento obviamente traumático para quien lo enfrentan. Y ella me dijo, bueno, en el momento obviamente como bombero tenemos que reaccionar rápido y la adrenalina con la que están actuando les permite obviamente bloquear de alguna manera este accionar y tienen que actuar, pero una vez que llegan a sus casas se llevan la carga que esto significa. Entonces me decía, nadie nos ayuda con eso, o sea, le costó mucho poder recuperarse de este hecho traumático. Entonces por eso creo que es importante poder incorporarlo, porque son muchos los ejemplos que quizás pudiésemos dar de bomberos que han tenido que enfrentar hechos traumáticos como en un accidente, cuando se encuentran con personas muchas veces, no sé, amputadas, ¿cierto?, de sus miembros, que es lo que ocurre en accidentes muchas veces. Entonces yo creo que ahí es donde se hace pertinente tener este beneficio y que les ayude también a ellos poder sobrellevar esta carga psicológica o postraumática, ¿cierto?, en la labor tan importante y loable que felicito y destaco obviamente de Bomberos de Chile. Así que eso es más que nada la intervención y de nuevo agradecer a los diputados que se han hecho parte de esta iniciativa de ley. Muchas gracias. Gracias, señorita diputada. Ofrezco la palabra. Sí, yo también quisiera agregar, ya que no, y me gustaría también solicitar, pero que la semana pasada don Fernando nos señaló que efectivamente este era un problema muy grave. Y concuerdo, y por eso también me hago parte de esta moción, estimada diputada, porque realmente los daños psicológicos que sufren no se pueden cuantificar, no se pueden materializar. Y evidentemente, si hay algo que hoy día tenemos que resolver en Chile, es precisamente lo que tiene que ver con la salud mental. Siempre subordinada, siempre postergada, y lamentablemente es demasiado importante como para que la sigamos dejando de lado. Y sobre todo después de eventos tan traumáticos. Así que yo concuerdo absolutamente, por eso me hice parte de esta moción. Diputado Bobadilla, tiene la palabra. Presidente, valorar esta iniciativa, porque creo que es un tema que está ausente, ¿ya? Por ser un tema que lo vive la persona muy internamente y que muchas veces no lo comparte, las consecuencias que eso puede tener no son menores. ¿Sabe, presidente? En relación a este mismo tema, hay una propuesta que le ha hecho o la están trabajando en relación a este mismo tema la Universidad Católica de la Santísima Concepción, al presidente provincial de bomberos de la ciudad de la provincia de Concepción, y particularmente ellos lo estaban focalizando ya a los bomberos más bien de los sectores rurales, que son los que tienen menos posibilidades muchas veces de acceder ya al acompañamiento o a la preparación en estos temas. Yo creo que a lo mejor sería interesante, a mí me motiva la propuesta, pero sería a lo mejor interesante conocer un poco la propuesta que esta universidad estaba haciendo ya a la presidencia provincial del Cuerpo de Bomberos de la provincia de Concepción. Yo creo que sería interesante que lo pudiéramos conocer, porque a lo mejor esta misma experiencia se puede replicar quizá en otras provincias o regiones del país. Eso. Si le interesa a la comisión, yo puedo compartir el contacto para invitarlo a que pongan telemáticamente, si es que no vienen, para que enriquecer quizás esta propuesta que nos ha hecho la diputada. Circula la palabra, diputado, diputada. Diputado Araya, ¿qué está pidiendo la palabra? Diputado Araya. Sí, muy sucinto, presidente. Sumarme a los conceptos por este proyecto. Creo que hace justicia. A mí en lo personal me toca por partida doble, como bombero y como psicólogo. Hijo también de bombero y psicólogo. Creo que es un proyecto que aporta, contribuye. Yo creo que hay un espacio para incorporar el trabajo que están haciendo distintas instancias. Hoy la salud mental de los miembros de los cuerpos de bomberos del país es algo que está siendo abordado por la institución. En el caso de, por ejemplo, Cuerpo de Bomberos de Santiago, hay un departamento específico, la misma investigación que hacía referencia el diputado Bobadilla, etcétera. Creo que
que podemos sacar bastante aportes para poder incluso consolidar alguna mejora al mismo proyecto, porque es bastante bueno y bastante necesario. Gracias, presidente. Diputado Araya. Mire, quiero darle la palabra a don Camilo Gress para que nos señale cuáles son sus puntos de vista al respecto de esta moción. ¿Dónde está? ¿Se perdió? ¿Se perdió? Don Camilo, tiene la palabra. Sí, presidente, la pregunta tiene que ver con la moción tema de salud mental o paso a hablar ya en general de lo que estamos conversando hoy día. Lo que pasa es que es un proyecto refundido, Sí. Entonces tiene que ver el uno con el otro. Eso es lo que se está planteando y conversando. Sí, le comento, bueno, en ese tema puntual. Me ha tocado trabajar por muchos años con bomberos, desde antes de aquí el Ministerio del Interior, desde ONEMI, Senapred, antes que estaba, y tengo absoluta claridad de lo que se está comentando, y que es un tema que muchas veces queda invisibilizado. Por lo tanto, creo que cualquier iniciativa que vaya a avanzar en esta materia, y no solamente considerar los accidentes o los temas físicos que puedan conllevar los riesgos de ser bombero, sino que también los temas de salud mental, por supuesto que es algo que va en la línea correcta de poder trabajar para poder fortalecer las capacidades de bomberos, que tal como lo mencionaba por su intermedio, presidente, el diputado Araya, hay cuerpos de bomberos que claramente lo tienen más desarrollado, pero en estricto rigor, la idea es poder también entregar esas capacidades a los 314 cuerpos que hoy día están trabajando en el país. Ayúdame. Presidente, yo quería también hacer una duda, plantear una duda procedimental nomás. Yo concuerdo mucho con el proyecto presentado por la diputada y creo que hay que respaldarlo y va en el sentido de lo que veníamos trabajando. Entonces, la cuestión es si se refundieron los 3 proyectos. Es que antes hubo 2 proyectos presentados respecto al tema del seguro, entiendo. ¿Eso se refundieron? Solo se solicitó y el acuerdo de la comisión fue refundir el proyecto de la diputada Concha con el proyecto que estamos discutiendo. Ok. Ya, o sea, estaría todo refundido, digamos, ya... Los dos boletines están, la sala accedió a la solicitud. Tenemos que tramitarlos en forma conjunta. Ok, perfecto. Le voy a dar la palabra también a la superintendenta de Seguridad Social, a la señorita Pamela Gana. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, nosotros en representación de la ministra Janet Jara, la idea de mi intervención era un poco comentarles cómo funciona el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que está normado por la ley 16.744. Que es parte de nuestras competencias como Superintendencia de Seguridad Social, regularla, fiscalizarla y resolver reclamos en torno a lo que dictaminan en torno a aquella ley. En ese sentido, es importante señalar que la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de Seguro Social establece que existen unos administradores de la ley, que son los organismos administradores del seguro, que son las mutualidades, que son la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de Seguridad del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral, además de Administración Delegada, que son algunas divisiones de Codelco y Universidad Católica. Son el tema específico aquello de esa entidad empleadora. Y el sistema se basa en la contribución, la cotización que realizan los empleadores por cada uno de sus trabajadores. Son las entidades empleadoras las que hacen las cotizaciones por cada uno de estos empleadores, de estos trabajadores. Está basado en una cotización básica, que es del 0,9% de la remuneración imponible del trabajadora, y además una cotización adicional que se establece de acuerdo al nivel de siniestralidad que tenga la empresa. Esta adhesión, que la empresa es la que se adhiere a
al organismo administrador, la mutualidad o el ISL, según corresponda, establece que, dado que está adherida a una mutualidad, tiene derecho la empresa y los trabajadores a prestaciones preventivas, y cuando ya ocurre un siniestro, una enfermedad o un accidente, tiene derecho el trabajador o trabajadora a las prestaciones médicas y económicas. ¿Ante qué eventos entrega este tipo de beneficio, las prestaciones médicas y económicas? Da cobertura para accidentes del trabajo, ya sea a causa o con ocasión, entiéndase a causa, que es propio de las labores que realiza el trabajador en sus funciones, o con ocasión, que es, por ejemplo, el típico ejemplo que siempre se pone para entender el con ocasión, es cuando un trabajador que trabaja en una oficina y se va a preparar un café y se quema, eso también está cubierto, eso es accidente del trabajo con ocasión del trabajo. Esa es una línea de cobertura que tiene, que son accidentes del trabajo a causa o en ocasión, y también cubre todos los accidentes de trayecto, ya sea de el lugar de la habitación o de la casa hacia el trabajo, viceversa, o entre trabajos si tiene más de uno. Y también cubre el caso de las enfermedades profesionales. Ahora, ¿cómo opera el seguro? El seguro opera en que los trabajadores o los empleadores o cualquier otra persona que toma conocimiento de un evento, de una ocurrencia, un accidente, una enfermedad, realiza una denuncia en el organismo administrador, en las mutualidades o ISL. ¿Y qué es lo que deben hacer estas instituciones? Las mutualidades o ISL tienen que hacer un análisis, un estudio para determinar si el accidente o la enfermedad es de origen laboral, si se puede atribuir a la función laboral, al trabajo. Y eso lo hace en función de la normativa que la Superintendencia de Seguridad Social ha emitido durante estos años. Y en el fondo lo que tiene que hacer es la investigación, en el caso del accidente, si ocurrió o no en las funciones del trabajo a causa o con ocasión del trabajo, y en el caso de enfermedades profesionales, tiene que hacer, por ejemplo, estudios de puestos de trabajo, esto es tanto en enfermedades de tipo musculoesquelética, de tipo mental o de cualquier otro tipo, y tiene que hacer estudios de puesto de trabajo, hacer investigación respecto a la historia laboral del trabajador para poder determinar si la enfermedad tiene relación directa con la exposición a algún riesgo que tuvo este trabajador o trabajadora. Y así, en caso de que se logre determinar que la enfermedad o el accidente es de origen laboral, tendrá las prestaciones médicas y económicas que señalaba anteriormente. En ese contexto, la superintendencia, hasta ahora lo que tengo descrito, actúa desde el punto de vista regulatorio, porque la Superintendencia de Seguridad Social norma todo ese proceso, y además fiscaliza, obviamente tiene la facultad fiscalizadora de que se cumplan todos dichos procesos y dichas calificaciones acorde a la ley y lo normado por nuestras circulares, compendio de normas. En ese sentido, cuando queda calificado como de origen laboral o no laboral y alguna de las partes no está de acuerdo con dicha calificación, el trabajador o el empleador o la mutualidad puede hacer reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social para reclamar si es laboral o no, si está de acuerdo o no con lo que señaló, con lo que determinó, con lo que calificó el organismo administrador, la mutualidad. Y la superintendencia hace revisión de los antecedentes, que son los mismos antecedentes que tuvo a la vista la mutualidad para determinar el origen, y determina si confirma o revierte lo que ya había señalado el organismo administrador. En ese sentido, nosotros como Superintendencia de Seguridad Social actuamos ante las reclamaciones. Nosotros no hacemos la calificación de origen en un inicio, nosotros recibimos solo las reclamaciones y obviamente normamos y fiscalizamos el buen funcionamiento y resolvemos las reclamaciones que recibimos en torno a calificaciones de accidentes y de enfermedades que los intervinientes, los trabajadores, por ejemplo, o las empresas, no estén de acuerdo con lo que determinó la mutualidad. Somos la última instancia administrativa de reclamo, o sea, de ahí, si no está de acuerdo, pues obviamente volver a reponer el reclamo en la superintendencia, y si no está de acuerdo ya vienen instancias judiciales.
Obviamente los bomberos no están incluidos en este sistema, en este seguro social, por cuanto la base de la inclusión en este seguro es la contribución. Por lo tanto, no están incluidos obviamente en este seguro. Ahora, las mutualidades también realizan todo el proceso preventivo de asistencia técnica a los empleadores, porque recordemos que son los empleadores, de acuerdo a nuestro Código del Trabajo, que son los responsables de mantener, de hacer todas las acciones para mantener un lugar sano y seguro. Y por lo tanto, la mutualidad tiene una obligación de prestar la asistencia técnica para que dichas acciones sean realizadas. También, obviamente, cuando realiza esa asistencia técnica, si encuentra algún acto que no sea seguro o alguna acción, alguna situación de inseguridad, tiene la obligación de hacer prescripción de medidas preventivas, de hacer seguimiento de su cumplimiento y, si no los cumple, dar aviso a los organismos fiscalizadores y también hacer alza de la tasa de cotización. Ese es el contexto en el cual el seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales funciona y cómo la superintendencia actúa dentro de sus facultades regulatorias, de fiscalización y de resolución de reclamos. Muchas gracias, estimada superintendente Pamela. Señora Pamela, la palabra y consultas, más consultas. ¿Qué tenemos? Presidente, lo que se concordó fue que la Junta de Bomberos presentó un documento que debían patrocinar los parlamentarios y algunas también el Ejecutivo como indicaciones al texto, en base al trabajo que habían efectuado con la Comisión para el Mercado Financiero y la unidad de la Subsecretaría de Interior. Sí, perfecto. Oye, aquí hace calor. ¿Quiere, don Fernando? Le ofrezco la palabra. Oye, estoy transpirando. Muchas gracias. Bueno, sí. Gracias. Sí. 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 Pero bueno, tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Solamente plantear que efectivamente el trabajo que se nos encomendó por esta comisión fue realizado de manera conjunta con la Comisión de Mercado Financiero y con la Subsecretaría del Interior, específicamente con el Departamento de Emergencias, Desastres y Bomberos de ese organismo. Y concordamos una propuesta que fue expuesta por el suscrito en la sesión pasada de esta comisión, con la idea, digamos, de que sea finalmente el Ejecutivo quien pueda presentar una indicación sustitutiva en la materia, que es lo que Camilo Grez debería informar hoy día. De tal manera que en ese proyecto tocamos tangencialmente la intervención de la Superintendencia de Seguridad Social, básicamente como un organismo técnico. Entendemos que nosotros no estamos como bomberos considerados en la ley de accidente del trabajo porque no hay contribución. En el caso nuestro es un beneficio legal muy particular que tiene bomberos desde la época del año 1941, que fue la primera ley que se dictó en esta materia, en el gobierno del presidente Aguirre Cerda, y posteriormente fue modificado por el año 1977, cuando se dicta el decreto de ley 1757, y ha tenido una serie de modificaciones. El gran problema, y esto es básicamente una petición que la propia Comisión de Mercado Financiero hace, es que ellos no son un organismo técnico. Tienen y ya lo expliqué en otra sesión, digamos, esto deviene de la época en que la Superintendencia de Valores y Seguros era la encargada de financiar y transferir los recursos, además, que el Estado aportaba a los bomberos. ¿Ya? Que esa función fue transferida al Ministerio del Interior a partir de la entrada en vigor de la ley 20.564, que es la ley Marco Bombero de Chile, y fijó como órgano del Estado, a través de los cuales bomberos se entiende con el resto de los organismos del Estado, a la Subsecretaría del Interior. En definitiva, esa es la idea. Ahora, ¿por qué se pidió que fuera la
la Superintendencia de Seguridad Social, porque precisamente ahí tienen los especialistas que pueden dirimir algunas situaciones o apoyar una situación en caso de conflicto de parte de la CMF en esta materia, dado que ellos no tienen ni cuentan con un departamento médico que pueda decir sí, esta es una lesión o la consecuencia de una lesión contraída con motivo de una participación de un bombero en un acto de servicio o en una actividad que está directamente relacionada con el institución bomberil. Eso es básicamente, presidente. Es que me siento raro. De verdad que el calor me dejó así como me tenía medio... bueno. En fin, ahora que procede, ya se acabaron los invitados. Si no hay más temas, deberíamos esperar El Ejecutivo. esperar el pronunciamiento del Ejecutivo, claro. Ahí está pidiendo la palabra el señor Gress. Don Camilo Gress tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, tal como comenta Fernando Recio, se hizo un trabajo en donde se pudo llegar a un texto acordado con la CMF, por supuesto que con bomberos y desde nosotros, desde el Ministerio del Interior. Pero como en este texto y esta propuesta, y es muy entendible que la Comisión de Mercado Financiero quiere poder extender las capacidades y poder ocupar las capacidades de otras instituciones, capacidades que no tiene hoy en día dentro de su organigrama, es que incorpora algunas ideas referenciales hacia tanto la Suceso, la superintendencia y la superintendente que aquí está presente, también al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también al Ministerio de Salud y en este caso a la Superintendencia de Salud y también, bueno, hay un aspecto también con el CONPIN que verlo. Entonces, si bien nosotros desde el Ministerio del Interior estamos de acuerdo con el objetivo del texto, con el fondo del texto y con el detalle del texto, la propuesta que tenemos es que elaboremos e instauremos rápidamente una mesa de trabajo para que en los próximos días podamos acordar estas partes del texto que incluye a estas instituciones que hoy día no han estado en la mesa, para que estén ojalá de acuerdo y estando de acuerdo y concordando un texto ya con estas instituciones, como repito, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MinSal y la Suceso, poder llegar ya al texto definitivo. Eso es la propuesta que tenemos desde el Ministerio del Interior y con esto, si es necesario, poder hacer una indicación o un mensaje, por supuesto, poder hacerlo. El siguiente conflicto, y se lo quiero plantear y quiero sincerarlo frente a la comisión. A mí me interesa que, sin perjuicio, que vamos sacando leyes que estén precisamente detalladas y que estén debidamente trabajadas, pero también necesitamos proyectos de ley. Lo que siento yo muchas veces es que, claro, existen conversaciones, existen estudios, existen análisis, después existen mesas y después no necesariamente existe el rigor, la diligencia, la prontitud, la rapidez de parte del Ejecutivo. Entonces, para mí es muy interesante que pudiéramos efectivamente, a lo mejor, evidentemente para sacar un proyecto de ley, hacer una mesa de conversaciones, tratar de trabajarlo lo máximo que sea posible, pero hay dos cosas que me interesan: que esa mesa se constituya luego, que trabaje luego y que luego, en virtud de precisamente ese trabajo realizado a través de una mesa que ha tomado en cuenta todas estas consideraciones, podamos tener el patrocinio y la rapidez del Ejecutivo como corresponde. ¿Es posible realizar algo de esa manera, estimado Camilo? Luego le doy la palabra. ¿A dónde está Bobadilla? Bueno, le voy a dar la palabra a la señora Pamela Gana primero. Bobadilla pidió la palabra y se fue. Gracias, presidente. Comentar que está bien, se entiende que la Comisión del Mercado Financiero no tiene los profesionales como para poder hacer un análisis del origen o de determinar si el accidente o la enfermedad está originado por la acción que hacen los bomberos. Pero es importante destacar que la ley actual, y entiendo que la moción también lo mantiene, que determina que la naturaleza, estoy leyendo,
La naturaleza de la incapacidad producida y la enfermedad contraída según corresponda serán comprobadas y certificadas por la Comisión Médica Preventiva y de Invalidez del Servicio de Salud. Es decir, la COMPIN es la que determina y da la opinión respecto a aquello. Por lo tanto, la COMPIN es una institución que ya tiene esta función establecida y también lo hizo durante mucho tiempo antes de que se cambiara la distinción entre obrero y empleados. También hacía calificación de origen de enfermedad. Ellos también hacen evaluación de incapacidad permanente en el contexto de accidentes del trabajo. Por lo tanto, ellos no son ajenos a este tema y hoy día ya está contemplado en eso. Por eso quería reforzar cuáles son las funciones que hoy día tiene la Superintendencia de Seguridad Social en torno a esto, que es más bien un proceso de reclamación en torno a algo que la mutualidad ya estableció. Por lo tanto, nosotros no hacemos calificación de origen en primera instancia, sino es como un acto de responder una reclamación, así como resolvemos también reclamaciones de licencias médicas del área de la salud no laboral. Por lo tanto, nosotros no tenemos un cuerpo administrativo de acciones de calificación de origen, sino que de resolver reclamaciones. Y en ese sentido creo que la opinión técnica de si es de origen laboral o no lo que está aconteciendo con un bombero está contemplado dentro de lo que está establecido como función de la COMPIN. Entonces tener aquello presente, independiente que obviamente podemos participar de la mesa en la cual están señalando. Estimada señora Pamela, el diputado Bobadilla tiene la palabra. Presidente, yo creo que cuando dejamos de lado nuestras trincheras políticas y somos capaces de reconocer que el adversario político tiene razón, yo creo que logramos avanzar. Y quiero decirle lo siguiente, presidente, yo concuerdo con su planteamiento. Pero lo que no entiendo es que se empiece como a desconocer el trabajo que ya se ha hecho. Si ya todas las partes están de acuerdo, se concordó un texto, la pregunta que yo me hago, discúlpeme la expresión, presidente, y la va a sacar de esta, ¿para qué cresta vamos a crear más mesas? Solo para dilatar. Y yo creo que en estos temas en que son importantes y son trascendentes, debemos acelerar el tranco, po. O sea, estamos o no estamos. De aquí basta con que el Ejecutivo le ponga la firma y estamos al otro lado. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿existe la voluntad política de parte del gobierno para patrocinar este proyecto o no existe? Y a mi gusto, existe porque se han trabajado en la mesa y han concordado un texto. ¿Para qué vamos a seguir creando mesas? ¿Para dilatar? La verdad es que yo no estoy disponible para eso, presidente. Muy bien, estimado diputado Bobadilla. Déjeme en todo caso aclararle que yo respecto de los temas bomberiles no tengo ninguna discrepancia ni diferencia, porque cuando a la gente se le está quemando una casa no pregunta si usted es de izquierda o es de derecha. Estamos frente a cuestiones que son urgentes y que requieren de la diligencia, y yo quiero utilizar este momento para precisamente encontrarle la razón y decirlo públicamente por una cuestión bien básica, y se lo aprovecho de decir a don Camilo, perdón. El otro día tuve yo, y aprovecho de contarle al resto, el otro día tuve una reunión muy interesante yo con el presidente de la Junta Nacional de Bomberos, y los bomberos hoy día requieren recursos, requieren infraestructura, están muy por debajo de los recursos que necesariamente deberían existir para solucionar el tema de los incendios, y como si fuera poco, ellos realizan una actividad bomberil que es de carácter voluntaria. Y efectivamente lo que estamos reclamando y lo que estamos señalando acá no son cuestiones aleatorias ni cuestiones fáciles. Cuando estamos hablando de los seguros de los accidentes, y estamos incorporando incluso accidentes que tienen que ver con el estado de salud mental, con la salud mental de la gente, de personas que asumen de manera voluntaria una actividad.
y que ponen en riesgo su vida para realizar eso. Entonces yo efectivamente, las gracias de conversaciones como esta, yo acojo lo que acaba de señalar el diputado Bobadilla. Y claro, yo efectivamente en un principio había señalado que tenemos que sacar una muy buena ley, pero seamos bien honestos, las mesas generalmente se dilatan y se hace un acta y después se convoca a otra mesa y generalmente cuando se hace, por ejemplo, una mesa, hay una de las partes que no puede llegar porque tiene mérito para no llegar y al final se dilata de tal manera que nunca ponemos la solución en el problema. Y en ese sentido y en esa perspectiva, y por eso digo que acá en este aspecto, por lo menos, diputado Bobadilla, no tengo ningún conflicto con usted, yo creo que aquí corresponde que el Ejecutivo tome la iniciativa y tome decisiones, nada más que eso, porque nuestros bomberos necesitan esto no por necesidades suntuarias, como señalaba recién, está en juego su vida, su salud, su integridad física y psíquica, y se lo merecen. Así que yo le pido al Ejecutivo que ponga un poquito la capacidad de tomar una determinación más decisiva simplemente y que ojalá saquemos este proyecto de ley lo más rápido que sea posible. Don Camilo tiene la palabra. Don Camilo, disculpe, tiene la palabra, que no se ha escuchado. Entonces, ¿o no? Sí. ¿No tiene la palabra? Sí, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Estoy de acuerdo con lo que mencionan. De hecho, la mesa que hemos trabajado con la CMF y con Bomberos de Chile ha sido muy rápida y ha sido muy diligente. Y quisiera no transmitir nada distinto a eso. Que esto, la idea de poder generar, si le llamamos de otra forma, de todas maneras, pero en la práctica es continuar el mismo trabajo con la misma rapidez y con la misma diligencia, haciendo consultas que son muy puntuales y que son aspectos bien prácticos en este texto. No es el texto completo en el cual poder trabajar con las instituciones que mencioné, por lo tanto no veo más allá de un trabajo de un par de semanas, de 2 o 3 semanas, para que técnicamente lleguemos a puerto, a menos que haya algo mayor. Porque el texto en la práctica es bastante simple, y acogiendo también las palabras que menciona la superintendenta, creo que esos temas a resolver son los que tenemos que resolver rápidamente para poder generar ya el texto definitivo y zanjado y acordado por todas las instituciones para poder sacarlo rápidamente. No estoy más que de acuerdo con su opinión, presidente, y también, por supuesto, la del diputado Bobadilla, de avanzar muy rápidamente en esto para tenerlo ya listo lo antes posible. Gracias, don Camilo. Ya, efectivamente, aquí me está ilustrando la señora secretaria y es absolutamente razonable que dentro de 2 semanas pudiera existir, más aún tomando en consideración que se viene la semana distrital. ¿Le parece, estimado Camilo, que fuera el día martes 4 de julio nosotros tenemos la semana de vuelta de la semana distrital? ¿Podría ser posible? Ahí son más de 2 semanas, básicamente. Para poder acordar un texto, yo creo que no debería haber ningún problema, presidente. De ahí es más, por supuesto, los temas ya administrativos de presentación de los textos y eso, pero lo podemos ver que salga todo rápido, pero por lo menos técnicamente, y dejar el texto oleado y sacramentado con las demás instituciones, 2 semanas me parece perfecto. Muchas gracias, don Camilo. Ya entendemos su buena voluntad en todo caso. No quiero que lo que señalé recién pareciera o hiciera parecer que no existe comprensión respecto de lo que tiene que hacer, sino que simplemente queremos apurar los trámites porque, insisto, los bomberos y las bomberas lo requieren y lo necesitan. Entonces, muchas gracias. Con esto tenemos terminado. Entonces, por haberse cumplido con el objetivo de esta sesión, y por supuesto agradeciendo a todos a quienes la hicieron posible, a los invitados, se cierra la sesión. Muchas gracias.